Desde Miami, muy buenas tardes, bienvenidos a Mejorándola Live. Mi nombre es John Freddy Vega, CEO y cofundador de Mejorando.ea, y tengo conmigo a dos invitados mágicos que son visita obligada cuando venimos a estas hermosas tierras de la lluvia continua y las playas lindas. Él es Alex de Carballo, @AlexDC. Hola. A él lo conocen porque Ofelia Pastrana, @ofcourse, menciona que él es la persona que lleva más tiempo creando comunidades en este ecosistema. ¿Tú estás de acuerdo? No sabía, bueno, no sé, pero bueno, no sabía que decías. Sí, of course es fan tuyo. Ok, sí. Yo de. Bien, y estamos también con Patrick, que estamos aquí en este momento, por cierto, en la Universidad de Miami, en uno de sus laboratorios de innovación, y él enseña a programar con Arduinos, y entre las cosas que se programan cubos satélites. Voy a hacer switch entre inglés y español para presentarlo. Hey Patrick, how are you doing? I'm doing well, thank you. So, can you tell us a little bit about what is this? So this is a copy of the ArduSat satellite. It's a CubeSat. It's a 10-centimeter cube satellite with a sensor stack powered by an Arduino Uno. Entonces, esto es un cubo satélite, que es un satélite muy pequeñito, pero aún así puede ir al espacio y orbitar sin ningún problema. Tiene un Arduino, y esto no es mentira, ustedes lo pueden ver acá cerca. Tiene un Arduino en su núcleo, usa una protoboard en la parte de arriba, aunque la protoboard no precisamente va al espacio, luego se convierte en un chip. Tiene toda una array de sensores y funciona para ser programado y elevado a un satélite. What would be the top company that you would like to take this so that they can take it to orbit? Google, so we can get Wi-Fi anywhere. You want Project Loon to? I don't think Project Loon can put things on orbit. No, but actually they're using these a lot for ship tracking now. That's the commercial purpose of this, is they're much cheaper than using a larger satellite. They're using this for ship tracking. Oh, interesting. But I meant, like, what kind of company right now, commercial company, can take CubeSats to the orbit? So the company that does a lot of them is called Spire. And they're doing actually SpaceX is taking them up though. SpaceX is handling 18 coming up. They're doing 18 launches of this, and they're pushed out of this International Space Station. Wow. Do you know how much it costs? About $100,000 to $150,000 for the payload to go up. Ok, para que lo tengan en mente, hay dos compañías que principalmente mandan estos satélites al espacio. Una es Spire y la otra es SpaceX, que ustedes la recordarán como la empresa de Elon Musk, que es básicamente Iron Man en el mundo real. Elon Musk tiene Tesla Motors, y tiene SpaceX. Y me cuenta él que cuesta aproximadamente de $100,000 a $150,000 poner uno de estos satélites en la órbita, que es muy barato comparado con cómo era en el mundo anterior. We'll be back with you and this kind of satellites in a second because we have to talk about the bad things that Uber did. Alex, ¿qué es este lugar? ¿Qué estás haciendo tú acá? ¿Cuál es tu papel? ¿Cuál es su papel? ¿Y qué nos quieres contar? Pues mira, aquí estamos en lo que se llama un coworking community. Y en Miami hay varios coworking communities, este es uno. También hay unos llamados The Lab, hay otro llamado Pipeline. Pero y junto con Patrick y otras personas, tenemos un startup, donde enseñamos a los niños a cómo hacer programming, ¿no? Interagiendo con satélites en el espacio. Así que eso es lo que es eso, y Patrick va a explicar más. Es basado en Arduino. Increíble. Oye, y antes de pasar a Patrick, te quiero hacer una pregunta a ti puntualmente. ¿Cuál es tu papel en todo esto? Porque yo te he visto, yo llevo conociéndote hace mucho tiempo y tu carrera es increíble. Para los que no lo sepan, Alex de Carballo fue uno de los organizadores de los primeros eventos de social media aquí en Miami, como el Social Media Week, sí. El Barcamp. Sí, bueno, he hecho 5 Barcamps, 2 Ignite, 3 Social Media Day, y también soy cofundador de Refresh Miami, que es la comunidad de developers aquí. Y también monté Social Media Club, donde somos como 4,000 miembros. Y muy activos en Facebook, pero también tenemos meetups y reuniones. Eso siempre será impresionante, Alex, y es un honor, como siempre, tenerte acá en el programa. Así que cuéntanos, ¿cuál es tu papel en este proyecto? Pues mira, soy cofundador de este startup, donde enseñamos a niños cómo hacer coding. Ok, increíble. Entonces, vamos a pasar a la parte de números, pero primero hablemos de la parte de what is this. So, hello Patrick, welcome back to Mejorándola Live. Can you, by the way, personas que están allá afuera, Patrick es un hacker increíble, eso ya me quedó súper claro. Síganlo en Twitter, miren, aquí está su cuenta, OniPatrick, vayan y denle clic a ese botón de follow. Mr. Patrick,
Can you tell us what you do around here and what are all these incredible, amazing toys? Okay, these are microcontrollers, and there's a lot you can do with them. The most basic one, the one we use for most things, is the Arduino Uno. That's the board we have on here on the flat set, and that's the one we have here on the cube set. So this is just a flattened version of this that makes it easier to work with and build circuits. So in addition to the Arduino Uno, we have the Arduino Yun. And what the Yun does is it has a wireless chip on there. So you can produce REST services from it. It's an incredible device. I don't see a lot of people using them now, but anybody that's an enthusiast in these kind of things, I encourage you to go get one. Also, I have a Raspberry Pi here just for good measure. But what we do is we use concepts in space, problems in space to teach kids how to code. We have the sensor stack on here and the Arduino, and we solve problems using these sensors. Lo que él nos está comentando es que están usando tecnología similar a la que se usa para programar satélites en el espacio. O sea, esto no es un prototipo, este es el tamaño real de un cubo satélite, que es un tipo de satélites especiales. Y ellos lo usan acá para enseñarle a niños a programar. En vez de decirle a un niño, hey, aprende a programar, le dicen, hey, aprende a programar un increíble satélite que va al espacio. Entonces los niños se convencen un poco más y vienen al tema. Tiene un set de sensores como acelerómetros, sensores de temperatura, otros tipos de sensores, LEDs, etc. Él me contaba hace un rato que todo arranca haciéndolos prender un LED. Y a partir de ese LED, an LED, los niños quieren aprender a programar muchas más cosas, se sueltan, y que él nunca le fue bien con la parte matemática, pero él aprendió mucho de la parte electrónica, y quería heredar ese conocimiento con los niños. So, what's something that surprised you about how kids interact and understand these kind of technologies? It's just how they pick it up, how fast they pick it up. If you give them a small concept, they'll build so much. I mean, we had them, I showed them how to turn on an LED. Pretty soon they had 10 LEDs on there. But also like how to build it, actually the kids actually build it. Yeah. And just making changes in the code and understanding the impact that has. What kind of projects have they done that they've blown your mind? Well, I think it was Ricardo. Yeah, we had a student. Tenemos un estudiante llamado Ricardo. Y lo que él hizo era, él montó un chip con los sensores y los LEDs con la música de Star Wars. Los LEDs como se iluminaban. Reaccionaba al tiempo. Sí. Tan, 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 tan. Wow. Sí, eso fue chistoso. ¿Qué otro proyecto viste que te haya fascinado? No, ese fue, sabes que nomás hemos tenido algunas clases y ese fue el mejor proyecto que hemos visto hasta ahora. Increíble. Do you plan on packing the whole thing and sending it to space eventually, somehow? I actually, I think we plan on doing maybe a rocket or a weather balloon first. And kind of do like the Apollo program where we get into it and but so you understand the whole process. I think it would be amazing to send one to space. I'd love to send one to space. No, but a weather balloon is actually a very realistic proposition that creates an actual result. You can take pictures of the curvature of the Earth. You can go beyond the atmosphere, well, not beyond the atmosphere, but to the point where the helium will just explode because of lack of air. You can get to like 150,000 kilometers. Yeah, that's almost suborbital flight. Yeah. Incredible. So, para que la gente lo entienda, ellos planean construir sus propios rockets. Métanse este concepto en la cabeza. Y enseñar a los niños cómo construir pequeños rockets para subir estos sensores y medirlo todo. Y por último, van a usar un concepto que se llama weather balloon o globo de clima. Que son unos globos gigantescos llenos de helio que se elevan hasta 180 kilómetros. ¿Se acuerdan de Félix? El dude que se fue hasta muy arriba y se cayó patrocinado por Red Bull. Félix Baumgarten. Sí, ya. Google me puede ayudar con esto. Félix Baumgarten, Red Bull. Mira estas imágenes. Félix Baumgartner. Félix Baumgartner es la persona que subió en un globo patrocinado por Red Bull y se soltó.
Y ellos pueden hacer eso con estos aparatos. That video is amazing. Yeah, and actually a Google dude, a Google guy, like a Google executive, already broke that record. Broke it? I didn't know that. It was easy. He didn't do any kind of advertising. He's a guy like more than 60 years old, and he said, I can build a better weather balloon. And he did it on the ship because he didn't have a capsule, he only had a spacesuit. And he was like, okay, bye. He went up. And he said, all right, according to the sensors, I'm way higher than Felix. Can I drop? And he dropped, and he arrived, and everything was fine. There wasn't a lot of publicity because obviously this was a Red Bull PR stunt, but he went higher than Felix. And right now he's the record holder. Incredible. Incredible. Un ejecutivo de Google usó uno de estos globos de helio gigantescos para elevarse a sí mismo por encima de la altura de Félix y romper el récord. Porque sí, un día, como estoy aburrido y soy ejecutivo de Google, puedo hacer, voy a ir al espacio, porque no tengo nada más que hacer. Y tienes 57 años. 57 años. Sí. Bueno, ese tipo de cosas. Entonces, uno de los sueños de ellos es construir una... Oigan, por cierto, cualquier persona puede crear estos globos climáticos, weather balloons. Ustedes mismos pueden averiguar cómo y en sus casas preparar un smartphone que grabe toda la subida, que grabe la curvatura de la Tierra y el espacio, y eventualmente caiga, programen un paracaídas para que no se destruya o una estructura que lo proteja de la caída, pero esto es maravilloso. So, how many students have you had so far? The first class we had... Yeah, we had about 20 students. Yeah. Great. So, are you starting with public schools, private schools, Miami? So that's going to be next year. We're going to start with private schools first because it takes a long time to get into public schools. A lot of bureaucracy there. Okay. Ellos nos dicen que están arrancando con escuelas privadas porque aquí la burocracia en escuelas públicas es magnánima. Oh, yeah. Y... Ya vuelvo. Okay, I'll be waiting for you. Nice surprise. Something's coming. Algo viene por acá. Nos cuenta que arrancaron con escuelas privadas porque las escuelas públicas tienen una burocracia brutal. Si ustedes han visto Los Simpson, han visto cómo la burocracia en las escuelas públicas puede asesinar el alma y la mente humana. Bureaucracy can be an incredible pain in the ass, and if they've seen The Simpsons, they've seen it. ¡Oh, un parrot! Ah, esto es un parrot custom made. Qué interesante. What do you use the parrot for? Fun. We actually so we have a Node.js. There's called Nodecopter. Yeah. Nodecopter? Yeah. We actually did a course on that recently. That's why we got the parrot, Nodecopter. We're going to send it on missions. I think it's going to be a valuable teaching resource and a lot of fun. Oh, excellent! I believe so. I believe so as well. The parrot is incredibly easy to use, and it has a lot of sensors. It has a camera. It's an amazing thing. Para los que nos están viendo, esto es lo que pasa cuando ustedes tratan bien a un dron, no como los de Mejorándola que están vueltos nada. Este está hermoso y pristino. Este es el parrot, solamente para los que no lo olviden, solamente este es un parrot más cool porque es negro. Tiene acá la cámara, sus hélices impolutas, en serio, el mío está vuelto nada. Estos de acá son sensores de ecolocación, básicamente funcionan mandando una onda de audio, se rebota, miden cuánto se demora en llegar la onda y así saben la altura. Esto es una cámara de posición de acuerdo a un patrón de gráfico que está en la parte de abajo. Aquí arriba adentro está la batería y está la conexión USB y también la conexión de la batería como tal. Y nada, this is really cool. Oh, yeah. So you're using all these kind of tools to teach So with kids, it's just you really have to captivate them, or you'll just lose them. So like we have an infrared temperature sensor on here, so we do a experiment with dry ice. Dry ice? Yeah, we have solid CO2 dry ice, and we have them. The infrared thermometer works where you can point it at things and it'll tell you the temperature of it. So we do an experiment with dry ice with that. With the gyroscope, I explain it by video games and physics, and a lot of them play Minecraft. Yeah. So yeah, we use Minecraft as an explanation for the accelerometer. Excellent. Ellos usan Minecraft, usan acelerómetros, usan un sensor infrarrojo donde tienen hielo seco, dry ice, y con el sensor infrarrojo es como un láser. Cuando ustedes lo apunten, les dice cuál es la temperatura. Entonces ahí uno puede ver los cambios de temperatura, etc. Y esto mantiene a los niños inspirados en aprender. They're asking in the chat, how many fingers have you lost? Only the tip of one. I was trying to save it from the wall, and it got me. Yeah.
you see this car? I got it from a DJI Phantom. Wow. Yeah. Wow. So Yeah, these things can Really? get you. Yeah. they can be dangerous, but ridiculously fun. So it's worth it. I was trying to get a picture underneath it, and I didn't realize I'd affect the airflow. Yeah. Actually, understanding airflow is one of the things that blows your mind because it's so counterintuitive to what you think. You think that it's defying gravity until you go in the airflow. Especially with this, it's got a gyroscope built in, so you can even nudge it. It corrects itself. It's no, this one, the technology behind quadcopters are amazing. I know. Yeah, the technologies, the different technologies. For example, I was reading about an equation, a mathematical equation, that filters the noise between each one of the blades, and that's the reason why quadcopters exist. Before that equation that filters the noise, it was impossible to build a stable quadcopter. And this is quite recently. I think the equation was published as a research paper 10 years ago, less than 10 years ago. And wow. That's what caused the drone revolution. Wow. So that algorithm has the distance between here, because so it for the air example, doesn't affect it? a small dent in one of the blades can destabilize all the system. So they adjust that difference. For example, they make this go a little bit faster, this a little bit slower, and that's one of the techniques that they use so they can be stable. Wow. And it blew my mind. I didn't know that. That's very interesting. Yeah, we love drones. Such a love drones. In fact, we have so much in common. Why aren't we not friends? I knew you would be friends. I knew it. We need to do more things. We need to go droning together. De hecho, well, no, I don't know. But I have developed respect. Yeah, mostly a respect and fear of drones. A very respectable fear of them. But I love them. No voy a cantar karaoke en inglés, estoy leyendo en este momento el chat de eso, pero estamos hablando de los drones y de cómo hay tecnologías detrás de los drones que hace que se mantengan. ¿Cuál es el gran... Oye, ¿cómo se llama la empresa? Countdown Institute. Countdown Institute. Y en Twitter es Countdown Code. Pero Countdown Code, como cuenta regresiva. Sí. ¿Tienen sitio web? Tenemos, sí, countdowninstitute.com. Me encanta el nombre, qué buen nombre. Mi nombre es terrible comparado con el de ustedes. I love your brand, and now I hate mine because yours is better in comparison. There was all this gentleman right here. Yeah. Countdown Institute. Si ustedes quieren entrar, entren a countdowninstitute.com. Busquen cómo se escribe Countdown si no son muy buenos en inglés o si la educación básica les falló, que pasa mucho en Latinoamérica. No es culpa de ustedes, no se preocupen. Yo lo acabo de escribir en el chat para los que nos están viendo live. Countdowninstitute.com. Es maravilloso este proyecto, me encanta. ¿Cuántos estudiantes quieres? Me imagino que ya para este año hay planes, pero para el otro año, ¿cuál es tu objetivo grande? Pues mira, empezamos aquí en Miami, pero también vamos a dar cursos en Londres y en Dubái. En Londres y en Dubái. Sí, y espero que en Sao Paulo y otros países, otras ciudades también en Latinoamérica. Oye, esto suena espectacular. Si algo nosotros podemos ayudar, me encantaría, es claro. Increíble ser parte de esto. Entonces, recuerden, el proyecto es Countdown Institute. Entren por favor a la página web, está súper cool. Hace un rato dejé en el chat la URL de Countdown Institute. Muy bien, ahí está. Si les gusta, regístrense. It's a little bit sluggish right now, the website, because 6,000 people are trying to get in. This happens every time, no worries. It will go back to life. It's going to be fun to look at the Google Analytics data. I get it. Well, after it's blocked, Google Analytics won't activate. So you'll only see the peak until the server went down. After that, you won't see anything else unless you go to the server log. We'll analyze the data in the next class. Yeah. ¿Hay algún mensaje que le quieras dejar no solamente a los niños, sino a todas las personas que quieren aprender código y están creando y quieren entender, y no les falta motivación? Porque me encanta que el foco número uno de ustedes es motivación, eso me parece inspirador. Bueno, ya me parece súper importante que que los niños aprendan a hacer código y este es un sistema donde lo haces con placer, ¿verdad? Porque tienes problemas y satélites y drones y tal, así que eso es la parte de motivación. Oye, ¿ustedes están bootstrap o los está financiando alguien? Bootstraps. Totalmente. ¿Y cuál es el modelo de negocio? Pues mira, las clases cuestan dinero, así que... ¿Cuánto cuesta que, digamos que yo tengo un niño y mi niño es un degenerado y quiere sacarlo en la vida? Sí, eso estamos viendo y tenemos un nuevo pricing model para el año que viene y todavía no sabemos exactamente cuánto Entonces, es. no te comprometes al aire con un número.
No, pero bueno, no sé, es que vamos a ver cuánto es. Pero entre 200 y $300. Es Para el muy curso, barato, sí, es muy barato. sí. Por $299, una clase presencial con un profesor dedicado es un increíble precio. ¿Cuánto duran las clases? Tenemos 2 clases como en físico, como en face to face, y después el resto es online. Interesante, y quizás eso podamos hacer dura- algo ahí en conjunto. Sí, yo creo que sí, vamos a ver, sí, me encantaría. A mí me encantaría. Sí. Nosotros tenemos un curso de programación básica que va desde cero. Es un Ajá. poco diferente porque nosotros enseñamos JavaScript Ajá. y videojuegos para programar, Ujú. pequeña programación de juegos. Te hago una última pregunta Bueno. respecto, o sea, esto me parece emocionante. Cuando yo te contacté no me imaginé que esto fuera a ser tan cool. Y, o sea, yo estoy acostumbrado a sorprenderme con las cosas en las que trabajas, pero this is beautiful. ¿Cuál es el gran plan? O sea, me queda claro que hay un plan importante e impactante. Pues Dubái, mira, Londres, Sao Paulo, sí, pero... bueno, yo creo que es importante e impactante de enseñar a los niños cómo hacer turing. Pero el plan es desarrollar todo eso y con nuevos programas y cosas, ¿verdad? Por cierto, en el curso de programación de Mejorándola también les enseñamos a volar este dron. Lamentablemente no les podemos enseñar a programar un satélite, porque este sí es el tipo de cosas que requieren tener un poco de contacto físico, la parte electrónica, y ahí es donde cosas como las iniciativas de ustedes brillan. Pero sí que les enseñamos el resto, así que una combinación de cosas seguro que daría un brillo espectacular. Y nada, eso es todo. Do you have any kind of final message to all the people that are listening to you right now and they want to get inspired and probably program but they're not sure and they're not yet sure? Oh, so I code for work and I code for fun. So that's but I would recommend if you've just been coding, go out and pick up an Arduino. Just play around with it. Learn how your code interacts with hardware. It's so simple to use and you really get a lot out of it. I buy a new sensor every time I go into Radio Shack now. There's just so much you could do with them. Si a ustedes les gusta la programación, él dice, yo programo para trabajar y por diversión también. Y una de las cosas que él aprendió es que a veces cuando uno se cansa de programar, vale mucho la pena intentarlo con algo completamente nuevo. Él lo volvió a intentar con Arduinos, programando electrónica, y le fue súper bien con ello. Y es algo que yo también les recomendaría. Experimenten fuera de su zona de confort. No se queden solamente con HTML, CSS y JavaScript, o con Python, Django, o lo que sea. Busquen una opción adicional. Y un programar hardware es increíble. Y nunca había sido más fácil. Programar un Arduino es ridículo de lo fácil que es. Y ustedes pueden hacer cosas con sensores de movimiento, con sensores de temperatura, con sensores de audio. Él dice que él compra un módulo cada vez que va a Radio Shack. En el caso de los países de Latinoamérica, ustedes encuentran módulos de Arduino en los centros de la ciudad. En el centro de México hay, en Polvos Azules en Lima hay, en el centro de Bogotá, en la zona electrónica también hay. En Madrid lo pueden comprar, en España lo pueden comprar online, ustedes todo lo tienen más fácil en España. Así que definitivamente háganlo. Y este es el tipo de cosas súper interesantes de hacer. Los felicito, congratulations for such an amazing project. Thank you. I wish you not only the best, but I would love to see how I can help. Awesome. Thank you. I love your platform. It's amazing. Thank it you, really thank is. you very much. Le di el demo de Platzi. What do you think about Platzi, our online education platform? Oh, it's amazing. It really is. I can't wait to play with it. All right. Can you send me a document where I can use those words in promotional marketing and no. Sure. Recuerden, él es @AlexDC, él es @OniPatrick. Yo sé que muchos de ustedes están aquí en Florida, yo lamentablemente me voy en la noche, pero ellos siguen acá. Si ustedes están en Florida o en Estados Unidos en general y quieren ser parte de iniciativas como estas, mándenles un tweet a @AlexDC en cualquier idioma, él sinceramente los habla a todos, se los juro, y a OniPatrick en inglés. Bueno, español para incentivarlo a aprender mucho más. Y con eso, damas y caballeros, es el programa de hoy de Mejorando Live.